Hola a todos, en este video vamos a jugar con la temperatura de un sensor, así que comencemos. En este video aprenderemos cómo es que trabaja el sensor LM35 junto con una pantalla LCD, la cual vimos el video pasado. Si aún no lo ven, recuerden activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, después de esa introducción vamos con los materiales. Lo primero que necesitaremos es un cable del tipo AB, una placa de Arduino Uno, un protoboard, un sensor de temperatura que lo pueden encontrar en tiendas electrónicas con el famoso nombre de LM35, una pantalla LCD, un encendedor y no nos podemos olvidar de nuestros famosos jumpers. Teniendo los materiales, ahora sí vamos con el montaje. Acuérdense de tener la placa Arduino desconectada. Y bueno amigos, aquí está el circuito armado. Como verán, aquí está el LM35, la pantalla LCD. Y pues la conexión es bastante fácil. Como verán es en el LM35, VCC, la señal que es la roja, y GND, y los 4 jumpers que van del I²C al Arduino. Y justamente esto lo tenemos desconectado para que no haya ningún problema. Ahora sí vamos a conectarlo. Ahora vamos a hablar de lo que es un sensor. Bueno, cualquier sensor en sí es capaz de detectar magnitudes físicas o químicas. A estas las llamaremos variables de instrumentación, que transformarán en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser de temperatura, de intensidad, luminosidad, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH y así se puede seguir. Hay muchos sensores. Bueno, una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica, una capacidad eléctrica como sería un sensor de humedad o un sensor capacitivo, una tensión eléctrica como en un termopar, una corriente eléctrica como en un fototransistor, etcétera, etcétera. Los sensores se pueden clasificar en función de los datos de salida, en digitales y analógicos dependiendo del tipo de sensor. Deberíamos conectarlos a una entrada digital o analógica. En los sensores digitales pueden proporcionarnos señales digitales simples con dos estados, como salida de contacto sin voltaje o salida del bus digital. En caso de que el sensor use comunicación de bus, debemos de usar algunos de los buses implementados por Arduino. O aparte sería usar otro hardware que proporcione una interfaz entre Arduino y el bus. Dato curioso: cuando vayamos a elegir un sensor deberemos leer cuidadosamente las características y elegir la resistencia, que en este caso es el voltaje intensidad, que sería compatible con el sistema y sería más fácil de usar, o que se nos proporcione una biblioteca simple y potente. Ahora veremos los sensores por comunicación por bus. Bueno, un bus, o mejor conocido como canal, es un sistema digital que puede transferir datos entre componentes de un dispositivo electrónico o múltiples componentes. Se compone de equipos como cables o trazas en circuitos impresos, resistencias y condensadores, circuitos integrados, etc. En los últimos años, aunque el bus serie tiene una lógica compleja o requiere más potencia de informática que el bus, todavía tiende a usar el bus serie, como sería un USB, un fireware, etc., para comunicarse con dispositivos periféricos para reemplazarlos por el bus paralelo. Se producirá un cambio de mayor velocidad y eficiencia. Bien, después de ver todo lo que es un sensor, ahora sí veamos lo que es el LM35. El LM35 es un dispositivo electrónico sensor que puede medir la temperatura. Su salida es analógica, es decir, le proporciona voltaje proporcional a la temperatura. El rango de temperatura del sensor es de menos 55 grados centígrados a 150 grados centígrados. Su popularidad se debe a la facilidad de medir la temperatura. Ni siquiera necesita un microprocesador o un microcontrolador para medir la temperatura. Como el sensor LM35 es un sensor analógico,
solo se debe de requerir un multímetro para medir el voltaje en la salida del sensor. Para convertir el voltaje en temperatura, el LM35 proporciona 10 mV por grado Celsius. También se debe tener en cuenta que el sensor se puede usar sin compensación, es decir, si medimos 20 mV de salida, mediremos 2 grados centígrados. Ahora veamos sus características. Tiene una resolución de 10 mV por cada grado centígrado, un voltaje de alimentación. Por ejemplo, este sensor se puede alimentar desde 4 volts corriente directa hasta 20 volts corriente directa. También su tipo de medición, como dijimos, es salida analógica. Tiene 3 números de pines, que sería GND, VCC y el voltaje de salida. Este no requiere calibración. Esta también está calibrado para medir grados centígrados. Su consumo de corriente sería de 60 microamperes. Ya sabiendo todo esto, ahora sí vamos con el programa. Y bueno amigos, aquí les estaré dejando el código. Como podrán ver, es un código muy corto, entonces vamos a explicarlo bien rápido. Bueno, primero que nada tenemos que incluir las librerías wire.h, liquid crystal y cuadradac.h y el liquid crystal.h. Estas librerías hablé de ellas el video pasado. Si no han visto sus videos, les estaré dejando una tarjetita por aquí para que puedan ir a verlos. Bueno, también hay que incluir el liquid crystal y cuadradac, que esta es solamente para la configuración de la pantalla que tengamos. En este caso tenemos la 16x2. Muy bien, vamos a crear las variables. Tenemos que crear una entera llamada sensor, que esta va a ser la que va a almacenar el valor leído de entrada analógica a 0. También crearemos una flotante que se llame temperatura. Esta para que sea el valor de temperatura en grados centígrados. Una variable flotante también que se llame suma, que este es el valor de la suma de las 5 lecturas de temperatura. Muy bien, vayamos al void setup. Como les dije, el lsd.begin 16,2 es para la inicialización de LCD en 16 columnas por 2 filas. Muy bien, bajemos al void loop. Como podrán ver, suma es igual a 0. Esto quiere decir que va a iniciar justamente en 0. Vamos a poner un ciclo for, que es con la variable entera, y igual a 0, punto y coma, y menor a 5, y más. Esto quiere decir que es un bucle que repite 5 veces y va a estar aumentando de 1 en 1. Ahora tenemos que poner el sensor, que es lo que va a leer en A0. Muy bien, la temperatura que tenemos aquí va a ser la lectura de entrada analógica de A0. El sensor por los 5000.0 entre 1023, que esto es para sacar justamente los grados centígrados. Muy bien. Y ahora vamos con la suma, que la suma sería la temperatura más la suma. Como podrán ver, esto suma cada lectura de temperatura. Y esto se va a demorar medio segundo entre lecturas. Muy bien. También ahora pasemos con el LCD set cursor 0,0. Esto quiere decir que el cursor en primera fila y la primera columna va a imprimir una temperatura, y también va a imprimir la suma entre 5.0 en la columna, en la fila 1. Como dice aquí, escribe el valor promedio de 5 lecturas con un decimal. Y bueno, y ya por último va a imprimir los grados centígrados, y en un momento les muestro cómo queda. Y bueno amigos, como podrán ver, aquí está el circuito armado. Vamos a apuntar a la temperatura corta. Estamos a 26 grados, 25.9. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con el encendedor, un poco nada más, y vean cómo es que aumentó tanto de golpe, claro.
Ahorita lo voy a dejar descansando, que no se mueva nada. Entonces va a ir disminuyendo hasta que llegue otra vez a la posición actual, que era 26 grados centígrados. Está descansando. Pequeño sensor. 31, 30, 29. Vamos a volverlo a hacer para que lo vean ustedes. Y de golpe va a subir. Ahí está. Muy bien. Pues eso sería todo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya servido. Si les gustó denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. También activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y me sigan viendo por aquí. También de este lado les estaré dejando nuestras redes sociales para que vayan y chequen nuestro contenido. Si tienen alguna pregunta háganmela saber y yo se las contestaré con mucho gusto. Y bueno, yo soy el ingeniero Ismael y nos vemos hasta la próxima.